Bienvenidos a mi primer especial del canal, especial de terror, especial de Halloween. Todo el mes vamos a estar hablando de terror. Este es el primer video. Estamos ya a 2 de octubre. Esperemos subir este video el 2 de octubre. Qué mejor que usar como excusa Halloween para poder hablar de las películas de terror. Existe esta nueva ola de terror, al menos nueva para mí, en el que, a diferencia del cine comercial de terror, que se utilizan mucho los mismos recursos como los screamers, como las cámaras desenfocadas, aparece este nuevo cine de la mano de ciertas productoras como por ejemplo A24 o Monkey Paw, en el que se explora otro tipo de cine, un cine mucho más alternativo, mucho más independiente, no con tanto presupuesto, pero mediando las cosas con un plot diferente, con un concepto nuevo, con imágenes bellas, con grabaciones interesantes, con maneras de filmar un poco más artísticas, buscando la belleza de las imágenes, buscando la belleza de los encuadres, como por ejemplo la película de Midsommar, que tenemos este tipo de encuadres que resultan bellos. Todos estos encuadres pudieran ser pinturas o imágenes separadas que por sí mismas resultarían bellas. La intención de esta película, más allá de ser simplemente una película escandalosa de terror, intenta rescatar la belleza del paisaje, de los encuadres, de las composiciones, resultando en una propuesta innovadora o una propuesta diferente que se mide por otros aspectos que no son los de la película de terror convencional. Este tipo de propuestas fueron las que me llevaron a adentrarme nuevamente al cine de terror. Yo había dejado de consumir cine de terror desde hace mucho tiempo, casi desde que era niño. ¿Por qué? Porque las películas ya no me entretenían, me parecían a veces absurdas, exageradas, genéricas. La última película de terror que vi creo fue El Aro, y creo que no es una mala película, pero todas estas películas de El Rito, del Conjuro, de La Monja, películas que tienen 2, 3, 4 continuaciones, las películas de REC, a mí ya me parecían aburridas, exageradas y comerciales. Y este tipo de propuestas me devolvió ese interés por adentrarme al cine de terror. A final de cuentas, aunque la propuesta sea innovadora técnicamente hablando, la estructura muchas veces se mantiene. ¿Por qué? Porque sigue siendo cine de terror. ¿Y cuál es la estructura? La estructura es hacer como que una pirámide para aposentar a un monstruo, o aposentar a un villano, o a una entidad, o a un evento que va a ocurrir al final de la película. Esa es la estructura en términos generales de el cine de terror. Ese monstruo final, ese final boss, puede ser a veces ridículo, puede ser suficiente, puede ser bello, puede estar bien hecho, puede estar mal hecho. Muchas veces es el protagonista de la película, muchas veces la película solamente depende de esa imagen o de esa escena, y por eso se me ocurrió hacer un tier list de final bosses. Vamos a ver cómo funcionan estas propuestas de monstruos dependiendo de qué película. Y aquí la tengo lista. La tuve que hacer yo mismo porque pues claramente no estaba en las que ya están prefabricadas, entonces yo tuve que hacerla o no supe cómo hacerla. Yo la hice aquí en Photoshop y tengo 5 categorías. La primera es sutil, o sea, es un monstruo que no es escandaloso, que está bien hecho, que está justamente hecho para funcionar, ¿no? Y que lo hicieron de una manera sutil, realista, creíble, no con tantos efectos especiales, no con tanta plasticidad, sino está exactamente hecha para cumplir su objetivo. La siguiente categoría es suficiente, o sea, es decir, ni muy perfecta, pero funciona, cumple su función. Luego, mejorable, le faltó algo, ya sea técnica, o ya sea plot, o ya sea tiempo, o lo que sea, pero le faltó. Risible, aquellas que ya caen un poco en lo ridículo, o sea que sueltas una carcajada, quieras o no. Y el último, falso, o sea, las que están de verdad que se nota la plasticidad del traje o la falsedad de los efectos especiales. La primera película que tenemos aquí es
El sacrificio de un cuervo sagrado, del director griego Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos merece un video por sí solo, porque él tiene un cine que ya de por sí en cualquiera de sus películas es perturbador. Sus personajes son perturbadores, son personajes incómodos, extraños. Luego haré un video hablando de toda su cinematografía, pero hoy vamos a rankear esta película que se trata El Ciervo Sagrado, donde precisamente no existe en sí un villano o un monstruo paranormal, sino es una persona, es este actor que se entromete en la vida de esta familia y de alguna manera condiciona a los niños a padecer ciertas enfermedades extrañas, ciertos padecimientos como sangrar por los ojos, no poder caminar y al final quitarse la vida. El personaje está bien hecho que terminas odiándolo. Es un personaje odioso y es un personaje que da miedo porque da cringe. Entonces a este yo lo voy a colocar en suficiente porque funciona. Luego tenemos esta otra película, Get Out, de uno de los directores que está generando esta nueva obra, por así decirlo, Jordan Peele. Y esta película, al igual que la anterior, pues no tiene un elemento paranormal, no tiene, bueno, al menos físicamente no existe esa entidad paranormal que sirve como villano, pero sí claramente hay un villano que es pues la clase social de los blancos, que digo en términos realistas la clase social blanca es suficiente para ser un villano de terror. A mucha gente no le gustó esta película porque creo que es porque no habla de algún tema paranormal siendo de terror. Yo sentí terror al ver este plot, porque es algo que puede suceder en la realidad. A lo mejor no puede suceder por medio de la hipnosis o por medio de un poder sobrenatural, pero sin duda esto puede suceder por medio de un poder económico. Y igualmente yo lo pondría en un villano suficiente, o sea, funciona. Esta película creo que es la favorita de la mayoría de la gente. A mí, siendo sinceros, esta película de Hereditary me pareció en muchos de los casos me pareció ridícula, siendo sinceros. Hay muchas cosas muy ridículas, como por ejemplo cuando el esposo se incendia de la nada. Ese incendio técnicamente se ve, no sé, como de los años 90, como cuando se incendiaba alguien en estas películas de bajo presupuesto, que se veía falso de alguna manera. Hay unas cosas interesantes como la analogía que hacen con las miniaturas, el hecho de desarrollar un personaje que tenga una afición o una pasión y la desarrollen, eso sí me pareció interesante. La niña creo que está muy bien escogida. Yo pensé que la niña era el final boss por su cara y porque te la ponen en todos lados, pero la niña, spoiler, pues la niña desaparece a mitad de la película y te quedas con esa idea de entonces ¿qué va a pasar, no? Este es uno de esos villanos que no sale a cámara, salen ahí un séquito de personajes porque es una entidad intangible que no se ve, pero todo lo que sucede alrededor, poseer a estas personas, los actos que hacen, esta actriz sinceramente a mí se me hace sobreactuada en esta película. Yo me quería reír a veces de cómo actuaba. El chavo creo que actúa bien, creo que los papeles que hacen, la escena de cuando está en la escuela, creo que me parece bien lograda, sí logró conmocionarme hasta cierto punto, pero todas las reacciones de la mamá me parecen a mí sobreactuadas. Y bueno, aquí sí hay una escena final que es la que choqueó al mundo, yo supongo, donde salen muchos cuerpos desnudos. Pues no lo sé, o sea, no me dejó una sensación de originalidad, sino más bien este tipo de terror de pastelazo, por así decirlo, de te pongo imágenes para que te asustes. Y bueno, a mí no me convenció del todo. Yo lo voy a poner en risible por esos momentos en los que suceden cosas extrañas, no, o sea, risibles, esa es la película. It Follows, una gran sorpresa para mí esta película, una gran sorpresa. Sí tiene el feeling como de película para adolescentes,
porque pues habla de sexo y los protagonistas son adolescentes, pero el crear una película con un monstruo, con una entidad que no se ve en su forma real, porque la entidad de esta película toma la forma de una persona, de la última persona que la puse yo, si mal no recuerdo, hace mucho que la vi. Pero al hacer esto, te deja a ti el trabajo de crear un monstruo a través de una apariencia física humana. Y lo que tienes que hacer entonces es escoger a un humano que luzca como un monstruo. Y creo que esta película lo logra muy bien. Logra muy bien espantarte con esta perspectiva de los humanos, de estos humanos extraños. Hay una escena, la escena del pasillo, a mí me parece súper bien lograda porque te logra atrapar, te logra cautivar ese miedo de cómo será, quién vendrá por mí, de estar atento a todos los lugares. Te pone en un papel claustrofóbico, de ansiedad, de buscar quién es aquella persona que viene a perseguirte. Y estas tomas en las que se ve que el protagonista o el perseguido está buscando a su asesino también me parecen inquietantes, por lo menos. Por eso yo creo que la voy a poner, no sé si ponerla en suficiente o en sutil. Sí, porque a mí toda aquella manera de resolver que no requiera efectos especiales ni grandes producciones, es decir, si tú logras hacer con lo mínimo, hacer algo así terrorífico, para mí esa es la fórmula ganadora. Entonces yo creo que lo voy a poner aquí en sutil, porque se lograr asustar sin tener tanta producción y sin tener un monstruo real paranormal, creo que no cualquiera lo puede lograr. Lamp, esta es otra peliculón. Esta es una película meramente contemplativa. Miren, si nosotros nos ponemos a ver las fotos de esta película, todos los encuadres son bellos. Pareciera que estamos viendo una película que habla de otra cosa, de la vida en el campo. Cada uno de estos podría ser fácilmente una fotografía de un fotógrafo profesional. Bueno, para los que no la han visto, esta película se trata de un par de campesinos que viven en el campo. La película solamente tiene 2 actores, que son ellos dos, creo, no recuerdo bien. Y de pronto tienen una oveja que da a luz a un niño. Una oveja da luz a un niño. Y conforme va creciendo este niño, que aquí lo podemos ver, pues resulta que le sale la cabeza de oveja. Y de eso trata la película, de cómo estos 2 campesinos crían a este niño oveja. Y obviamente aquí sí hay un monstruo final, que es como que este tipo de escenas son la cereza en el pastel. Muchas veces justifican el pastel, muchas veces solamente son decorativas, muchas veces están solamente para poder decir que hay un monstruo en la película y que estamos hablando de una película de terror. Entonces, en esta película sí hay un monstruo al final que sirve para entender todo lo demás. No lo voy a mostrar aquí porque sería arruinar la película, pero creo que esa escena te hace interpretar la película. No es un final complaciente, es un final que te da impotencia. Y esto para mí es como un Night Shyamalan bien hecho. Es decir, un cuento de fantasía traído a la realidad. Ese es el concepto de Night Shyamalan. Él lo quiso hacer con Caperucita Roja, lo quiso hacer con Las Sirenas, lo quiso hacer con el fin del mundo, lo quiso hacer con los superhéroes. Es tomar una idea ficticia de cuento, los aliens, y traerlo a la realidad. Esto es lo que hubiera querido hacer ese director. Entonces yo a esta película la voy a poner en sutil, es decir, de las mejor logradas. La Sustancia, bueno, otra película polémica. Esta película yo creo que la voy a poner en falso. A lo mejor risible, no lo sé. Porque la película iba muy bien. El concepto de la película era bueno. Es preguntarse sobre los cuidados que le damos al cuerpo.
La construcción de los personajes iba muy bien. Sí, de hecho, si este fuera un tier list de películas, yo la pondría en suficiente, o sea, la pondría en buena. Pero incluso a mí me llegó a conmover el hecho de cómo cuidamos a nuestro cuerpo, el cuidado que le damos, el amor que le damos. No sabemos cuándo se nos va a acabar la juventud y no nos preguntamos acerca de ello. Y cómo la industria nos hace creer en ese estándar de la belleza. También a mí me pareció suficiente para desarrollar esta historia. Desgraciadamente, el monstruo final, que de hecho este es un monstruo que tiene varias fases como Freezer, pero el monstruo final a mí técnicamente me hizo ridículo. O sea, no se veía real, se veía falso, exagerado, y en su forma final, que es una cara tirada en el asfalto, en el concreto, es súper ridícula. O sea, muy ridícula. Es imposible que eso suceda. Eso ya fue una broma última que se les chispoteó. Yo creo que debió de haberse quedado en la primera transformación. Ahí debió de haberse quedado, ahí debió de haber terminado la película. Y luego la alargan y la alargan y la alargan. Y el final termina ensuciando todo lo demás, creo yo, por su calidad técnica. Entonces yo lo voy a dejar aquí en risible. Midsommar. Como ya dijimos, esta película es técnicamente, compositivamente bella. Se está buscando la fotografía. Es raro que alguien decida hacer una película de terror de día. Ese es el concepto de muchos de este nuevo cine. Para mí es tratar de hacer películas de terror de día, porque las películas generalmente siempre son de noche, y de esta manera buscas más otro tipo de belleza. Todo aquí gira en torno a una comunidad. Entonces digamos que el villano es la comunidad en sí, pero sí existe esa persona deforme que le da como que un toque final a la película. Volvemos a lo mismo, todo lo que sea real, todo lo que sea humano, para mí tiene mayor valor, porque es fácil asustar con un monstruo de 4 brazos, ¿no? Creo yo. Pero si no lo haces bien, va a resultar risible. Entonces yo lo pondría aquí en suficiente, porque no gira en torno a él todo el tiempo. Nope. Nope es una película que trata de un alien, una invasión alienígena. Es del mismo director que Get Out. De hecho, este director se caracteriza porque en sus películas siempre hay gente de piel oscura. Es como que su toque, es como que su firma. Y bueno, esta película se trata de una entidad alienígena que está rondando un rancho, al parecer. También hay mucho cuidado por el desarrollo de personajes. Se siente la atmósfera tensa. Es más como una persecución desde el espacio hacia la Tierra. Y hay todo un plan para atrapar a esta criatura, que es una criatura extraña. Es extraña, la verdad. Es original, creo yo, por esa extrañeza. Parece como que una medusa o una bolsa. Este sí lo voy a poner porque tampoco es como que una revelación culmen de la película. No va sobre eso. Pero yo creo que es suficiente. Smile 1. Este lo voy a poner en mejorable. Este sí es un monstruo plástico que creo que también tiene 2 transformaciones. Yo recuerdo la primera, la segunda también la recuerdo. Creo que se queda en mejorable porque le falta mayor calidad al renderizado o al maquillaje. Le falta mayor calidad. Smile 2. Bueno, esta película la tengo fresca porque la vi este año, creo. Y esta es una de las películas que yo quería hablar desde antes de hacer el canal. Dije, tengo que hablar de esa película, y de hecho voy a hacer un video entero hablando de esta película, de la calidad técnica de esta película. Y aquí también hay un monstruo como el de La Sustancia, pero este monstruo está técnicamente bien hecho y dura menos de 1 minuto, yo creo. Claro que es en términos conceptuales pues poco exagerado lo que sucede, pero
creo que está bien logrado. De todas maneras voy a hacer todo un video hablando de esta película. Por lo pronto la voy a poner en sutil. Es uno de mis favoritos. Oz, otra película de Jordan Peele, donde el protagonista es gente de color oscura. El plot es que una niña se pierde en un parque de diversiones de noche y de pronto se encuentra un espejo y se refleja ella misma en el espejo y resulta que no es un espejo, sino que es una niña igualita a ella. Y de ahí se desarrolla toda una trama súper interesante que tiene que ver con un experimento del gobierno. Y bueno, se nos revela que el enemigo, el malo, el villano son clones de personas que se estaban desarrollando en un subterráneo para una... no recuerdo exactamente cuál era la finalidad, pero ese proyecto se cancela y estas personas salen a la realidad, ¿no? Y empiezan a asesinar a sus réplicas. Y hay una escena, porque al final de cuentas, como son réplicas, están conectados de alguna manera con su clon. Pero hay una escena que a mí me pareció escalofriante, donde están los clones repitiendo las maniobras que hacen sus originales. A mí me pareció muy original esa escena, que es como cuando encuentras un nido de ratas que se están moviendo o un nido de cucarachas, ¿no? O como esta imagen de los búhos en la noche que empiezan a moverse de forma extraña, o sea, que te causa como que cringe, como que repudio. Y lograr eso de manera artificial, yo creo que es un gran logro y esta película lo hace. Entonces yo la voy a poner en sutil. Suspiria. Esta es la película que la voy a poner directamente en falso. Es un peliculón, yo lo disfruté mucho, más porque habla del baile. Es una academia de baile que está maldita y toda la película está hecha por escenas técnicamente cuidadosas, pero la escena final, el monstruo final, que tampoco lo voy a mostrar, se ve tan falso, y aparte no nada más es uno, es todo un séquito de monstruos, pero se ven tan falsos que a mí me hicieron contemplar la película como si esa parte final perteneciera a otra película, como que no pertenece a la misma línea estética de la película, porque es tan exagerado lo que sucede y crece tan exponencialmente la trama hasta ahí en ese momento que dices, ya, o sea, ya no me lo creo, ya se salieron del tono, se salieron de la trama, está totalmente descolocada esa escena y se nota que es un tipo con una máscara, ¿sabes? O sea, se nota. Creo que no supieron lograr esa escena, a lo mejor con una mayor técnica lo hubieran hecho, pero se quedó en un falso, o sea, se ve falsísimo a mi punto de vista. The Witch. Esta fue la primera película que yo vi de este nuevo cine. Como fue la primera película, yo no sabía qué esperar. Yo había visto el tráiler y en el tráiler se veía como que una estética diferente. Se veía una paleta de colores, se veía una fotografía interesante. En realidad, esta película sucede también en un rancho, en un campo, en un pueblo. Y por el título, pues ya sabemos de qué va. Entonces todo el tiempo estás buscando esa referencia y no sucede de manera explícita, sino sucede a través de las interacciones de los personajes. Hay como que una rareza en el ambiente que se siente tétrico, ¿sí? En cómo actúan los personajes. Es un terror muy muy sutil, muy subliminal, está ahí dentro, está en el paisaje, está en las tomas, está en los animales, en la mirada de los animales. Esta película sí tiene una escena final con un villano final, también muy bien hecha, porque las cosas que están dichas, las cosas que están solamente mostradas por un corto tiempo, aquellas que están presupuestas a ser descubiertas son más interesantes. Por eso muchas veces decimos que los trailers a veces son mejores que las películas, porque el trailer es la promesa de que hay algo más, y esta película nos muestra al final esa promesa de que estamos en un mundo con seres paranormales de este tipo. Pero es tan corta la secuencia que te quedas impactado, creo yo. Tampoco lo voy a mostrar aquí. Para mí es sutil, porque logra cautivarte en la última escena y logra darte esa promesa. Vivarium. Esta película ahorita está en plataformas y la pueden ver.
La primera escena de esta película es un foreshadowing que le llaman, que básicamente la primera escena te explica lo que va a ser toda la película completa, pero tú no lo sabes. Y la voy a poner aquí, voy a ver si la puedo poner aquí. Básicamente es un nido de pájaros donde llega otro pájaro a poner un huevo, y el otro pájaro no se da cuenta, y al final de cuentas termina criando a un ave que no es suya, un hijo que no es suya. Bueno, de eso se trata esta película. Una pareja de recién casados compran su primer casa, convencidos por un agente de ventas, y después cuando tratan de salir de este pueblo se dan cuenta que ellos son los únicos que están viviendo en ese pueblo y que no pueden salir de ahí, y se empieza una película un poco claustrofóbica. Ellos reciben alimentos y al final se dan cuenta de que están embarazados, tienen un hijo, y este hijo es como el pájaro de la primera secuencia, no es humano. Este es otro enemigo invisible que no sale como tal, sale en su forma humana. Yo lo voy a poner en suficiente porque el corto tiempo en el que sale este personaje es suficiente para darnos una idea de que es algo más. Funciona como personaje terrorífico. Y por último, para terminar mi primer tier list, voy a poner a Voraz, esta jovencita que le gusta comer carne, que tiene una escena, la recuerdo y me da náuseas, donde está vomitando cabello, que es una escena impactante. El sonido que le ponen a mí me dejó pasmado. Esta película, esta película que habla sobre el canibalismo, es un tema delicado también, y volvemos a lo mismo, no tiene que ser algo súper paranormal, basta con explorar la oscuridad del ser humano para contar una historia de terror. Entonces yo creo que la voy a poner aquí, está en suficiente. Y ya está. Qué raro es hacer un tier list, es mi primera vez. No esperé que fuera así, pensé que iba a haber más películas acá abajo, pero bueno, creo que en términos de Final Boss, Voraz, bueno, yo creo que voy a poner la de Voraz en mejorable. Esta. Pero sin duda vale la pena ver estas películas, yo se las recomiendo, por eso hice este video. Yo sé que son raras, van a ser raras porque no estamos acostumbrados a este tipo de códigos. Estamos más acostumbrados al código de las películas americanas comerciales, y estas películas traen un tono diferente, traen un concepto diferente. Entonces claramente se siente esa estética alternativa, claramente se siente esa propuesta nueva de que estamos viendo algo raro, algo extraño. Si tú te acostumbras a eso, vas a empezar a disfrutar este tipo de cine. Hay que experimentarlo para poder entenderlo, no es que lo vamos a entender desde un principio, hay que experimentarlo, entrar en su universo, y luego empiezas a entenderlo, empiezas a disfrutarlo. Y hay que aprovechar ahorita que estas dos editoriales, que estas dos casas productoras, hay que aprovechar que están en su cima, porque tarde que temprano las va a adquirir alguien más, las va a adquirir una gran productora, y se va a deshacer ese concepto, o se va a generalizar y va a dejar de tener valor. Cuando las cosas se popularizan, se banalizan. Entonces hay que aprovechar ahorita que todavía se mantienen en ese estado de independiente, y ver sus películas y disfrutarlas. Hasta aquí mi primer tier list, espero que les haya gustado. Vamos a seguir haciendo videos de películas de terror, vamos a seguir haciendo videos de Halloween todo este mes. Si quieres ver más, puedes decirme qué película me faltó que no haya visto, y puedo incluirlas en un nuevo tier list. Si tú ya viste estas películas, ¿qué te parecieron? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Qué tier list te gustaría que hiciéramos? Sé que son pocas películas las que hay aquí, porque no he visto todas las que hay, me faltaron algunas, me faltó la de Candyman, esa no la he visto, y la de Nosferatu tampoco la he visto, no me alcanzó el tiempo, pero vale la pena ver todas estas películas. Si no las encuentran, lo mejor es buscarlas en internet, porque no están, muchas de estas ya no están. Buscarlas en internet, o otra cosa que se puede hacer, que yo haría, es anotar todas las películas que quiero ver de una plataforma,
y una vez que ya tenga una lista grande, rentar esa plataforma y cancelar la suscripción que tengo a Netflix y ver las películas de esa plataforma, y así con cada una de las plataformas hasta que agote todas las películas que tengo pendientes. Para los que les gusta el cine, ¿verdad? Y si no, pueden buscarlas en internet. Sinceramente, pues es la única manera que hay de verlas, algunas de estas. Por ejemplo, la de Voraz, yo no sé si sigue estando en alguna plataforma. Y bueno, espero les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, comenten. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video de este especial de terror. Me voy a desaparecer. Efectos especiales sutiles.